Julio César Pantoja, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Paseos nocturnos por el Toledo Mágico, paseostoledomágico.es.com, donde se os puede encontrar, donde uno puede ponerse en contacto con vosotros para acudir a una de estas rutas. Así es. Y parece que lo elegís, pero tú fíjate, tenemos aquí la ventana de detrás, otra vez viernes, el día que venís a abc.radio a hacer vuestra sección, y otra vez el día está gris, está oscuro, y eso que esta mañana había nubes, había claros, ahora nos ha tocado el oscuro, el claro oscuro prácticamente. Hay que saber admirar una ciudad tan hermosa como Toledo con esos claroscuros y además yo creo que es una buena tarde, aunque llueva un poco, coger el paraguas y pasearse porque ahora sí, la atmósfera y el ambiente puede, pues evocar la magia y evidentemente eso, pues merece la pena. De magia vosotros sabéis un rato largo, lo contáis, lo compartís con los visitantes de esas rutas, de esos paseos nocturnos por el Toledo Mágico, dentro de las diferentes modalidades que tenéis. Y hoy nos vamos a acercar a un personaje que Toledo es todo para él y él es todo para Toledo. Hablamos del Greco, del magnífico pintor que dejó parte de su obra aquí en nuestra ciudad. Tenemos el museo, tenemos el entierro del Conde Orgaz en una de las iglesias más visitadas de la ciudad y que también tiene su lado mágico, su lado misterioso. Su lado mágico y misterioso porque vivió una época en donde realmente ese tipo de conocimientos un poco más ocultos, esotéricos, pues sobre todo para determinadas élites intelectuales sí que era un elemento evidente, un elemento que compartían. Y yo considero que el Greco, pues está muy estudiado desde el punto de vista estético de su estilo, pero quizá en su vida, en sus formas y también evidentemente en su obra, se puede vislumbrar que tocaba elementos esotéricos, misteriosos, ocultos, llámalo como quieras. Era un tío raro, ¿no? El Greco. Pues sí, era bastante extravagante. Era un señor que cuando vendía sus cuadros los vendía, pues a un precio desorbitado. Incluso tuvo que en algunas ocasiones contratarse a un tasador imparcial para que pudiera pues ponerse justiprecio a sus obras. Y era una persona que aunque su pintura fuera más o menos espiritual o mística, ya que prácticamente la totalidad de su obra pues suelen ser pues santos, escenas de lo que sería un poco la pasión de Cristo, la vida de Cristo. Él era un poco derrochador, le gustaban los lujos, le gustaba además deleitarse con la comida, con la bebida, contrataba una especie de pequeño grupo de cámara para amenizar esas veladas pantagruélicas que tenía. Y realmente que era una persona bastante extravagante. Se dice de él que incluso pintaba completamente con las ventanas completamente bajadas, con todo cerrado, en completa oscuridad. Entonces un amigo le hace una visita por sorpresa y se encuentra que está en oscuridad y que solamente tiene como única luz una vela. ¿Y esto cómo es capaz de pintar en la oscuridad con una vela? Y sobre todo teniendo en cuenta que los cuadros de él son muy figurativos, no son nada abstractos. Bueno, pues la contestación que le da es que la única luz que necesita la tiene en su interior. Era un tío, entonces, místico. Exactamente, quería plasmar más elementos espirituales que materiales. Además, su forma tan peculiar de pintar se ha llamado la pintura sensorial o incluso la deformación mística. Ha habido también muchísima literatura. Se dice que tenía algún tipo de problema en la vista, pero evidentemente esto no es así. No, vamos a ver, si tiene un problema en la vista, vale que, por ejemplo, cuando uno admira el entierro del Conde Orgaz, los personajes son muy espigados, muy altos, demasiado con respecto pues, a cualquier ser humano normal y corriente. Pero más allá de eso es que están muy bien pintados. Están bien pintados y además has hecho referencia al cuadro por excelencia del Greco, que es el entierro del Señor de Orgaz. En definitiva, aquí se ve que realmente el Greco no tenía ningún tipo de problema con la vista. ¿Por qué? Porque la parte terrenal, la parte que quiere ser más realista, está completamente proporcionada. Sin embargo, la parte espiritual, donde va ese señor de Orgaz, está completamente deformada. Por lo tanto, era una especie de guiño, si lo quieres, para que por una parte la manera de pintar de una forma realista fuera realmente proporcionada, pero él no podía pintar el paraíso, el cielo, los elementos místicos con una proporción humana, tenía que ser diferente. Por eso el alargamiento, ¿no? Esa pintura sensorial que parece que es evanescente, que parece que asciende poco a poco gradualmente hacia lo elevado.
Me estás dejando alucinado, con esto de que tiene luz interior. ¿Qué pasa? ¿Que tiene una linterna en la cabeza que ilumina el lienzo cuando está pintando? ¿Cómo es esto? Bueno, yo aquí considero, y es parte de más las investigaciones que llevamos a cabo dentro de la Orden del Toledo Oculto, ¿no? Y de todo este grupo de investigación, que realmente él compartía conocimientos con personajes muy relevantes, que además eran amigos suyos, amigos personales, como por ejemplo el también retratado en el entierro del Conde de Orgaz, Benito Arias Montano. ¿Quién fue Benito Arias Montano? Pues fue Exactamente. ni más ni menos que el bibliotecario real de Felipe II en el Escorial. ¿Y qué ocurre? Que Felipe II tenía, pues por decirlo así, también igual que Alfonso X el Sabio, como dos caras, ¿no? Era como muy católico por un lado, pero de puertas para adentro le gustaba mucho la literatura esotérica, alquímica, astrológica, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que evidentemente, dime con quién andas y te diré cómo eres, ¿no? Un amigo tan personal, pues compartían conocimiento, inquietudes, y el Greco estaba metido en lo que se consideraba la magia renacentista, movimientos neoplatónicos. ¿Esto qué significa? En definitiva, que estaban abocados a que su obra, fuera la que fuere, justamente representara ese estado místico y espiritual, que realmente es la evolución que tenemos que tener cada persona, intentar un poco ser más elevados. ¿Qué tiene que ver Gregorio Marañón con el Greco? Pues Gregorio Marañón, ese gran doctor, incluso humanista, ¿no? Que además estuvo enamoradísimo de Toledo, que tenía un cigarral, que también tenía una casa en el casco, que bueno, pues potenció también muchísimo la figura del Greco. En los años 50 hizo un estudio muy interesante. Empezó a observar justamente que los cuadros del apostolado, los 12 apóstoles, las facciones, los gestos, las muecas, las miradas perdidas, se correspondían con enfermedades psiquiátricas. No Enfermedades, fastidies. exactamente. Era un cuadro de representación de 12 enfermedades psiquiátricas. Eso es lo que propone y lo que defiende Gregorio Marañón, o que lo que defendía. Además, se sabe que el Nuncio Viejo fue, parece ser, el primer hospital de dementes de España, en Toledo, siglo XVI, y en la parte de abajo estaban los enfermos, y el Greco, e incluso parte de la nobleza o la aristocracia toledana, subían a la parte de arriba y observaban a estas personas, ¿no? Entonces este Greco iba pues quizá para tomar apuntes, bocetos y luego plasmar en ese apostolado. Lo interesante, ya sea, bueno, pues esta teoría cierta o no, es que se asimila, hay una analogía entre la enfermedad y la mística, entre la locura y la santidad. Entonces aquí hay un juego maravilloso, ¿no? Estar loco es justamente estar en ese estado alterado de conciencia. Llegar a la mística significa que realmente las ataduras de la razón las dejas a un lado y comunicas con otro tipo de realidades. Hay una lectura interesantísima. ¿Dónde se puede ver el apostolado del Greco? En el museo, en la Casa de Museo del Greco, está, bueno, pues representado todo el apostolado, que resalta como obra más significativa Las lágrimas de San Pedro. Quizá es el que más le gusta a la gente, y quizá el más místico de todos, porque es una mirada perdida, casi lacrimosa, con los ojos húmedos, y es imposible quedarte, bueno, pues inmutable si no ves con el corazón justamente este cuadro. Es una persona que está completamente en un estado místico. Es increíble, ¿eh? Cómo podéis analizar todo esto años a posteriori, después de que el Greco pintara sus obras. ¿Cómo podéis saber que él visitaba a los enfermos de ese hospital psiquiátrico en Nuncio Viejo y que de ahí sacaba la inspiración para los cuadros? Sí, esto, aunque parezca un poco extravagante, bueno, pues era parte de esas rarezas que también tenía la nobleza y la aristocracia. No olvidemos que incluso, bueno, pues había personas que pensaban que ese tipo de elementos extraños o diferenciadores, la locura, incluso la deformidad física, tenían algo de divino, tenían algo que conectaba con un elemento de los dioses, y por lo tanto podía dar hasta buena suerte el hecho de poder tocar o tener en la corte pues una persona con cierta deformidad, cosa que además podía ser, bueno, pues todo lo contrario. En otras épocas podía ser un elemento de desgracia, de muerte, de desesperación, de enfermedad, pero en muchas ocasiones esta diferencia del loco o del deforme era considerado como una especie de regalo casi divino. Interesantísimo todo lo que nos estás contando. Recordamos que Julio César Pantoja forma parte de la organización de esos paseos nocturnos por el Toledo Mágico, paseostoledomágico.es o .com si les quieren encontrar. ¿Algún apunte más que nos quieras dar hoy que estamos hablando de este personaje, de este pintor tan ligado a Toledo, del Greco?
Pues yo resaltaría sobre todo la zona de Toledo en donde él estuvo viviendo. Se sabe que lo que actualmente se visita como casa museo realmente no fueron las casas del Greco, es una reconstrucción de cómo pudo ser la casa del Greco. Parece que el Greco vivió un poquitín, bueno, pues más allá de la calle, justo enfrente hay un parquecito, hay una especie de monolito que además es en conmemoración del Greco. Parece que aquí estuvieron esas casas. De todos modos, había una especie de gran palacio o varias casas que él compró, incluso alquilaba. ¿Y qué ocurre? Que estas casas pertenecieron a personajes muy heterodoxos que ya entroncan directamente con la magia, como que fueron los palacios del Marqués de Villena, una persona que fue, bueno, pues tan relevante desde el punto de vista de la magia que ha sido utilizado, para la literatura del siglo de oro, incluso ha saltado el charco. En Sudamérica también se le conoce, lo reconoce como gran nigromante, gran alquimista. E incluso más atrás en el tiempo, estas casas pertenecieron al judío Samuel Leví, tesorero de Pedro I el Cruel, con leyenda de tesoros ocultos todavía para abundar más en un lugar telúrico, en un lugar misterioso, en un lugar en donde la magia, los tesoros ocultos y la mística del Greco se pueden dar cita, no se puede pedir más de un único lugar. Pues todo un gusto tener en estas tardes de viernes a los integrantes de los paseos nocturnos por el Toledo Mágico. Recordamos esa dirección, paseostoledomágico.es o paseostoledomágico.com, la que ustedes quieran. La que más rabia le dé, las dos direcciones le llevan al mismo sitio. Julio César, que ha sido un placer, que supongo que estaréis esperando con los brazos abiertos a que llegue ese año 2014, el año del Greco en Toledo. Así es. Para poder contar todas estas cosas más en profundidad si cabe a los visitantes que os acompañan en esas rutas. Nosotros volvemos a hablar el viernes que viene. Muy bien, será todo un placer. Ya no hablaremos del Greco, sino de otros aspectos mágicos e insólitos de Toledo que da gusto, como digo, me reitero, conocer con vosotros. Muchísimas gracias por invitarnos y ha sido todo un placer, como decía.